En la cena familiar, mi hermana me abofeteó y gruñó: «Tienes 10 minutos para salir de mi casa». Mamá y papá se rieron, aplaudiendo en señal de apoyo. Yo sonreí, saqué un expediente, lo golpeé sobre la mesa y dije: «Entonces a todos ustedes solo les quedan 5 minutos. Soy Birdie, tengo 32 años, y siempre he sido el chivo expiatorio de la familia a pesar de haber construido una exitosa carrera como abogada inmobiliaria. El mes pasado, mi hermana Amanda me invitó a una cena en su nueva mansión que lo cambiaría todo. Después de años de abuso emocional y manipulación por parte de mi familia, finalmente llegué a mi límite. Lo que sucedió esa noche no fue solo una discusión familiar. Fue el momento en que reclamé mi vida. Antes de contarles cómo cambié las tornas con mi familia tóxica, díganme desde dónde están viendo en los comentarios. Pulsen el botón de me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre cómo defenderse cuando nadie más lo hará. Crecí en un barrio de clase media en Boston, en una casa colonial azul con un pequeño jardín y una valla de estacas blancas que mi padre, Richard, repintaba cada primavera. Desde fuera, parecíamos la familia estadounidense perfecta: madre, padre y 3 hijos con una diferencia de casi exactamente 3 años entre ellos. Pero dentro de esas paredes recién pintadas, la historia era diferente. Mi familia tenía una jerarquía clara que nunca se mencionaba, pero siempre se imponía. En la cima estaba mi hermana mayor, Amanda, 3 años mayor que yo, y la indiscutible hija de oro. Era hermosa, popular y sabía exactamente cómo encantar a nuestros padres. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro, al menos según mis padres. Cuando Amanda entró en el equipo de animadoras, mis padres organizaron una fiesta e invitaron a toda la familia extendida. Cuando fui aceptada en la sociedad de honor, recibí un apresurado buen trabajo en la cena antes de que la conversación volviera al último logro de Amanda. Luego estaba Patrick, mi hermano menor por 3 años, el bebé de la familia que no podía hacer nada malo. Sus mediocres notas se celebraban porque al menos aprobó, mientras que mis sobresalientes se daban por sentados. Cuando Patrick estrelló el coche de mi padre a los 16 años, mis padres lo consolaron y le compraron uno nuevo. Cuando pedí ayuda con las tasas de solicitud para la universidad, me dijeron que me las arreglara porque el dinero escaseaba. Y luego estaba yo, atrapada en el medio, tratando constantemente de demostrar mi valía. Yo era la responsable, la inteligente, la que seguía todas las reglas y, de alguna manera, todavía me quedaba corta a los ojos de mis padres. Aún recuerdo mi 10º cumpleaños, cuando mis padres olvidaron comprar una tarta. «Ya la compraremos mañana», dijo mi madre, Diane. Pero el mañana nunca llegó. 3 semanas después, para el cumpleaños de Amanda, alquilaron una pista de patinaje y encargaron una tarta de 3 pisos. El patrón continuó durante la secundaria. Cuando Amanda fue aceptada en una universidad estatal con notas promedio, mis padres pagaron su matrícula completa, alojamiento y comida. Incluso le compraron un coche para que pudiera volver a casa los fines de semana. Cuando recibí una beca parcial para una escuela de la Ivy League, mis padres dijeron que no podían ayudarme con el resto. «La universidad es cara, Birdie. Quizás deberías considerar una universidad comunitaria», sugirió mi padre una noche durante la cena, mientras simultáneamente discutían planes para financiar la futura educación de Patrick en cualquier escuela que eligiera. A pesar de la falta de apoyo, estaba decidida a hacer algo de mí misma. Tuve 2 trabajos a tiempo parcial durante la secundaria y conseguí becas adicionales para cubrir lo que mis padres no pagarían. Me gradué de la secundaria como la mejor de mi promoción, aunque mis padres se perdieron mi discurso porque Patrick tenía un partido de béisbol ese día. «Él necesita el apoyo más que tú», explicó mi madre. «Siempre has sido tan independiente». Me fui a la universidad con 2 maletas y un corazón lleno de determinación. Esos 4 años fueron transformadores. Por primera vez, fui juzgada por mis propios méritos en lugar de ser comparada con mis hermanos. Progresé académicamente e hice amigos de verdad que me valoraban. Me gradué summa cum laude y fui aceptada en la Facultad de Derecho con una beca completa. Durante esos años, minimicé el contacto con mi familia. Las visitas en días festivos eran breves y tensas, con mis logros minimizados, mientras que el último novio de Amanda o el mediocre trabajo de Patrick eran el centro de la conversación. Cuando aprobé el examen de abogacía en mi primer intento, la respuesta de mi madre fue: «Qué bien, cariño, pero ¿te enteraste de que Amanda está comprometida con Thomas? Viene de una familia tan buena».
Thomas, en efecto, provenía de una familia adinerada, y su boda fue un evento extravagante que mis padres pasaron un año planeando y financiando con una pequeña fortuna. En la recepción, mi padre dio un brindis con los ojos llorosos sobre cómo Amanda siempre había sido su estrella brillante. Yo me senté en una mesa trasera con primos lejanos en lugar de con la familia inmediata. Después de la facultad de Derecho, construí mi carrera desde cero. Me especialicé en Derecho Inmobiliario y rápidamente desarrollé una reputación por mi atención al detalle y mis estándares éticos. A los 30 años, era socia junior en un respetado bufete de Boston, con mi propio apartamento en un buen barrio y una estabilidad financiera que mis padres nunca habían alcanzado. Durante los últimos 5 años, limité mi contacto con mi familia a llamadas telefónicas ocasionales y reuniones festivas obligatorias. Cada interacción me dejaba emocionalmente agotada, ya que nada había cambiado. Amanda, ahora casada con Thomas y viviendo de la riqueza de su familia, seguía siendo el centro de atención. Patrick, saltando entre trabajos en la empresa de construcción de mi padre y las startups de sus amigos, seguía siendo el bebé a pesar de acercarse a los 30. Y yo seguía siendo la extraña, mis logros minimizados o ignorados por completo. Así que, cuando Amanda llamó el mes pasado para invitarme a una cena en su nueva mansión, una pequeña reunión familiar para celebrar su mudanza, cada instinto me dijo que declinara. Pero una pequeña y obstinada parte de mí todavía esperaba que las cosas pudieran ser diferentes esta vez. Que quizás, finalmente, mi familia me vería por quien era en lugar de por quien ellos decidieron que debía ser. Esa esperanza, como siempre, me llevaría directamente a la boca del lobo. La llamada llegó un martes por la tarde mientras revisaba contratos en mi oficina. El nombre de Amanda apareció en la pantalla de mi teléfono y dudé antes de contestar. No habíamos hablado en casi 3 meses. No desde una tensa cena de Pascua en la que mi madre se había pasado toda la comida lanzando indirectas sobre mi reloj biológico mientras Amanda sonreía con aire de suficiencia desde el otro lado de la mesa. Birdie, dijo Amanda cuando contesté, su voz empalagosamente dulce de una manera que inmediatamente me puso en alerta. Ha pasado una eternidad. 3 meses no es una eternidad, respondí, manteniendo mi tono neutro. ¿Qué pasa? Thomas y yo finalmente nos hemos mudado a nuestra nueva casa y vamos a tener una pequeña cena familiar este sábado para celebrar. Simplemente tienes que venir. La forma en que enfatizó tienes dejó claro que no era solo una invitación casual. Amanda nunca me contactaba a menos que quisiera algo. Puede que tenga planes, dije, aunque mi fin de semana estaba realmente libre. Cancélalos, respondió, la dulzura en su voz endureciéndose ligeramente. Mamá y papá vienen, y Patrick también. No quedaría bien que no estuvieras allí. La gente podría hablar. Por la gente sabía que se refería a sus suegros y al círculo social que tan desesperadamente intentaba impresionar. Mi ausencia plantearía preguntas que no quería responder. Además, continuó, casi nunca te vemos. Mamá dice que estás evitando a la familia. El intento de hacerme sentir culpable era tan predecible que casi me reí. No estoy evitando a nadie. ¿He estado ocupada con el trabajo? Siempre el trabajo contigo. Hay más en la vida que tu carrera, Birdie. Algunos de nosotros priorizamos a la familia. La ironía de esta declaración viniendo de alguien que solo me contactaba cuando le servía a sus propósitos no se me escapó. Después de 15 minutos de manipulación, apenas disfrazada de preocupación fraternal, acepté a regañadientes asistir. De acuerdo. Envíame la dirección y la hora. Allí estaré. Maravilloso, la voz de Amanda volvió a su dulzura artificial. Vístete bien, ¿quieres? Los padres de Thomas podrían pasar. Después de colgar, me senté en mi escritorio, arrepintiéndome ya de mi decisión. Llamé a mi mejor amiga, Sofía, la única persona que realmente entendía la dinámica de mi familia. ¿Aceptaste que?, exclamó Sofía después de que le explicara la situación. Bert, la última vez que fuiste a una cena familiar, me llamaste llorando desde tu coche. Lo sé, suspiré, frotándome las sienes, pero algo se sentía diferente esta vez. Más urgente, como si hubiera una agenda más allá de simplemente presumir de su nueva casa. Siempre hay una agenda con Amanda, advirtió Sofía. Solo prométeme que te irás a la primera señal de problemas y que me llamarás inmediatamente después, sin importar la hora que sea. Se lo prometí,
aunque ambas sabíamos que tenía la costumbre de soportar el abuso familiar mucho más tiempo del que debería en un intento equivocado de finalmente ganar su aprobación. Los días previos al sábado estuvieron llenos de una creciente sensación de pavor. Pasé demasiado tiempo decidiendo qué ponerme, finalmente optando por un vestido azul marino profesional que proyectaba confianza sin parecer que me esforzaba demasiado. Compré una botella de vino cara como regalo de inauguración, aunque sabía que Amanda probablemente encontraría alguna manera de criticarla. La noche antes de la cena, estaba organizando archivos en mi oficina en casa cuando me encontré con una carpeta que casi había olvidado. 3 semanas antes, un colega había mencionado algunas irregularidades que había notado en una transacción inmobiliaria que involucraba a la empresa de construcción de mi padre. Por curiosidad y preocupación, había investigado un poco y descubierto documentos financieros preocupantes que sugerían fraude fiscal y posiblemente malversación. Había dejado la información a un lado, sin saber qué hacer con ella. La evidencia implicaba no solo a mi padre, sino también a Patrick, quien recientemente había asumido más responsabilidades en el negocio familiar. No había decidido si confrontarlos o reportar anónimamente los problemas a las autoridades correspondientes. Mientras miraba la carpeta, una extraña sensación me invadió. Sin saber muy bien por qué, deslicé los documentos en mi maletín. No porque planeara usarlos, solo como una especie de manta de seguridad, un recordatorio de que tenía mi propio poder si las cosas se torcían. El sábado llegó con una lluvia fuera de temporada que coincidía con mi estado de ánimo. Conduje los 40 minutos hasta Brooklyn, donde Amanda y Thomas habían comprado lo que ella describió como una casa modesta, pero que los registros de propiedad revelaron que era una finca de $5 millones. Mientras pasaba por las ornamentadas puertas de hierro y subía por el sinuoso camino de entrada, respiré hondo para centrarme. Solo unas pocas horas, me susurré mientras aparcaba detrás del coche de mis padres. Sonríe, sé agradable. No muerdas el anzuelo y vete a la primera oportunidad. Revisé mi reflejo en el espejo retrovisor, puse mi mejor sonrisa de tribunal y salí a la lluvia, sin saber que esta cena sería el punto de ruptura final en mi relación con las personas que se suponía que más me querían en el mundo. La nueva casa de Amanda era exactamente tan ostentosa como había esperado. Una extensa mansión de estilo georgiano con columnas flanqueando la entrada y jardines profesionalmente diseñados rodeando la propiedad. Una empleada doméstica uniformada abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, tomando mi abrigo y la botella de vino con un asentimiento educado. «Oh, finalmente estás aquí», dijo Amanda, apareciendo en el vestíbulo con suelo de mármol. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi pago mensual de la hipoteca, su cabello rubio peinado en elegantes ondas. Me dio un beso al aire cerca de mis mejillas, cuidando de no hacer contacto real. Todos están ya en la sala de estar. Ni un gracias por venir ni un qué bueno verte. Solo un recordatorio inmediato de que llegaba tarde, aunque había llegado precisamente a la hora que ella había especificado. Esta es una casa preciosa, dije, decidida a empezar la noche con una nota positiva. La familia de Thomas ayudó con el pago inicial, respondió, la sutil indirecta clara. Mientras yo había trabajado por todo lo que tenía, su riqueza provenía del matrimonio. En realidad, es bastante modesta en comparación con la finca de sus padres. Me guió a través de un comedor formal con un candelabro que parecía pertenecer a un palacio europeo y hacia una sala de estar donde mis padres y mi hermano ya estaban sentados con bebidas. Mi madre, Diane, una mujer menuda con el pelo teñido de castaño rojizo y demasiado maquillaje, apenas levantó la vista de su conversación con Patrick. Mi padre, Richard, todavía de hombros anchos pero ahora con canas en las sienes, me dio un asentimiento superficial antes de volver a su whisky. Mirad quién ha llegado por fin, anunció Amanda, atrayendo la atención de todos hacia mi llegada. ¿Tráfico?, preguntó mi padre, haciéndolo sonar como una acusación en lugar de una pregunta. No, llego justo a tiempo, dije, mirando mi reloj. Las 7, como se pidió. Le dijimos a todos los demás a las 6:30, dijo mi madre con un ligero ceño fruncido. Supongo que Amanda pensó que llegarías tarde, como siempre. Hacía años que no llegaba tarde a un evento familiar, pero corregirla solo habría iniciado una discusión. En cambio, sonreí forzadamente y tomé el único asiento que quedaba, una silla de respaldo recto ligeramente apartada del círculo de conversación donde todos los demás se sentaban en sofás de felpa. ¿Una copa?, preguntó Thomas, apareciendo desde lo que supuse era la dirección del bar.
El marido de Amanda era alto y convencionalmente guapo, con el aspecto pulido del dinero viejo. Siempre había sido cordial conmigo, aunque algo distante. Vino blanco, por favor, respondí, agradecida por su presencia neutral. Mientras Thomas se iba a buscar mi bebida, Patrick se lanzó a una historia sobre un posible acuerdo de negocios en el que estaba trabajando a través de la empresa de nuestro padre. A los 28 años, mi hermano todavía tenía el comportamiento de un chico de fraternidad universitaria, ruidoso, ligeramente desaliñado y demasiado confiado dadas sus verdaderas hazañas. Este promotor va a cambiarlo todo para la empresa, decía Patrick, gesticulando ampliamente. Estamos hablando de múltiples proyectos de rascacielos, todos necesitando nuestro trabajo de hormigón. Papá y yo almorzamos con él la semana pasada, y prácticamente nos garantizó los contratos. Mi padre asintió con orgullo. Patrick realmente lo impresionó con su conocimiento del negocio. Acepté el vino que Thomas me entregó con un silencioso «gracias», notando la ligera tensión en su expresión mientras volvía a pararse detrás de la silla de Amanda en lugar de sentarse. Suena prometedor, dije. ¿Es el proyecto de desarrollo de la ribera? Oí que había algunos problemas de zonificación con ese sitio. Un destello de algo, molestia, preocupación, cruzó el rostro de Patrick. Lo tenemos controlado. No todo necesita un abogado, Birdie. Solo estaba preguntando, dije, tomando un sorbo de mi vino. Birdie siempre tiene que analizarlo todo hasta la saciedad, dijo mi madre con una risa que no contenía calidez. No puede simplemente alegrarse por tu éxito, Patrick. Antes de que pudiera defenderme, Amanda se levantó. Dejadme que os dé un tour por la casa antes de la cena, declaró. Mamá y papá ya la han visto, pero Birdie debería ver cómo es una casa de verdad, en lugar de ese apartamento caja de zapatos en el que vive. Mi apartamento era en realidad un cómodo condominio de 2 dormitorios en un edificio histórico, pero me mordí la lengua y seguí a Amanda mientras me guiaba por habitación tras habitación de muebles caros y toques de diseño. Cada espacio era perfecto para una revista, pero de alguna manera carecía de calidez o personalidad. Y esta es la guardería, dijo, abriendo una puerta para revelar una habitación bellamente decorada pero vacía con una cuna y una mecedora. ¿Estás embarazada?, pregunté, genuinamente sorprendida. Esto sería una noticia. El rostro de Amanda se tensó. Todavía no, pero lo estaremos pronto. Y quería estar preparada. Mamá me ayudó a diseñarla. La implicación era clara, ella estaba cumpliendo el rol familiar que se esperaba de ella, mientras que yo permanecía sin hijos y, por lo tanto, menos valiosa. A lo largo del recorrido por la casa, Amanda hizo comentarios mordaces comparando su estilo de vida con el mío. Su cocina a medida frente a la mía básica, sus 3 habitaciones de invitados mientras yo apenas tenía espacio para mí misma, sus vestidores, que eran más grandes que todo tu dormitorio, me imagino. Para cuando volvimos abajo para la cena, ya estaba emocionalmente agotada, y el evento principal ni siquiera había comenzado. Mientras nos sentábamos en la mesa de comedor formal, noté una extraña tensión entre Amanda y Thomas. Él le apartó la silla con una cortesía practicada, pero había una rigidez entre ellos que no había estado presente en reuniones anteriores. El primer plato fue servido por la misma empleada doméstica que había abierto la puerta, y la conversación inicialmente giró en torno a temas seguros, el vecindario, los planes de jardinería para la primavera y una próxima gala benéfica que Amanda estaba ayudando a organizar. Participé mínimamente, ofreciendo respuestas apropiadas cuando me dirigían la palabra directamente, pero por lo demás mantuve la guardia alta. No fue hasta que llegó el plato principal que comencé a notar un patrón en las preguntas que me dirigían. Así que, Birdie, dijo mi padre, cortando su filete, ¿cómo van las cosas en ese bufete tuyo? ¿Sigues haciendo principalmente transacciones inmobiliarias? Sí, respondí con cautela. De hecho, me han hecho socia junior recientemente. Qué bien, dijo mi madre con desdén. ¿Y qué hay de esa división de derecho corporativo que mencionaste una vez? La que se encarga de las estructuras empresariales y la planificación fiscal. La pregunta era extrañamente específica, viniendo de alguien que nunca antes había mostrado interés en mi carrera. No trabajo directamente con esa división, pero sí, el bufete tiene una fuerte práctica corporativa. Pero debes saber mucho sobre derecho de negocios, ¿verdad?, presionó Patrick, siendo socia y todo eso. Se me erizaron los pelos de la nuca.
Esto no parecía un interés genuino en mi carrera. Esto parecía estar buscando algo específico. Me especializo en derecho inmobiliario, repetí firmemente. Diferentes socios se encargan de diferentes áreas de práctica. Pero los abogados hablan entre ellos, dijo Amanda, haciendo girar su vino. Seguramente, podrías obtener consejos del agente de corporativo si lo necesitaras. A medida que avanzaba la comida, las preguntas continuaron girando en torno a mi conocimiento legal, particularmente en lo que respecta a estructuras empresariales, protección de activos y estrategias fiscales. Cada vez que esquivaba, los miembros de mi familia intercambiaban miradas o se movían incómodamente en sus asientos. Noté que Thomas se volvía cada vez más silencioso, concentrándose en su comida y apenas mirando a los ojos a nadie. Algo definitivamente no estaba bien en esta cena, y mi inquietud inicial se estaba convirtiendo en una preocupación genuina. Esto no era solo la disfunción familiar habitual. Querían algo de mí, algo profesional. Y dado lo que sabía sobre los documentos en mi maletín, tenía un mal presentimiento sobre qué podría ser exactamente. Mientras la empleada doméstica retiraba los platos del plato principal, mi padre se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Así que, Birdie, en realidad teníamos una razón específica para querer que te unieras a nosotros esta noche. Ahí estaba, el verdadero propósito de esta reunión familiar. Dejé mi copa de vino y me preparé. ¿Lo sospechaba? No seas tan dramática, dijo mi madre con un gesto de desdén. No es como si necesitáramos una razón para querer verte. La contradicción entre sus palabras y la realidad de nuestra relación era tan evidente que casi me reí. No habían iniciado contacto conmigo para nada más que reuniones festivas obligatorias en años. Hemos estado expandiendo el negocio, continuó mi padre. Compramos algunas propiedades nuevas, invertimos en algunos equipos. Patrick ha estado manejando gran parte de la estrategia de crecimiento. Patrick se infló ante la mención, con aire de suficiencia. ¿Hemos triplicado nuestra capacidad potencial en el último año? Eso suena como una expansión significativa, dije con cuidado. Espero que hayáis tenido la orientación financiera y legal adecuada para ese nivel de crecimiento. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi padre y Patrick intercambiaron una mirada. De hecho, de eso queríamos hablar contigo, dijo finalmente mi padre. A la empresa le ha ido tan bien que hemos atraído algo de atención del IRS. Solo cosas de rutina probablemente, pero pensamos que con tu experiencia. ¿Queréis que os ayude con una auditoría del IRS? Pregunté directamente. No exactamente una auditoría, intervino Patrick. Más bien queremos asegurarnos de que nuestra estructura esté optimizada antes de que empiecen a mirar demasiado de cerca. Amanda se inclinó hacia adelante. La familia de Thomas tuvo una situación similar con uno de sus negocios. Su abogado les ayudó a reorganizar algunos activos y todo salió bien. Miré a Thomas, que estaba mirando intensamente su vaso de agua, negándose a encontrar mi mirada. Su incomodidad era palpable. Dejadme ser clara, dije lentamente. ¿Me estáis pidiendo consejo legal sobre cómo reestructurar vuestra empresa en respuesta al escrutinio del IRS? No lo hagas sonar tan sospechoso, resopló mi madre. Es lo que hacen las familias. Se ayudan mutuamente. Soy abogada inmobiliaria, no abogada fiscal ni contable, señalé. Incluso si quisiera ayudar, esta no es mi área de especialización. Pero podrías averiguarlo, insistió mi padre. Trabajas en un gran bufete. Debes tener colegas que manejen este tipo de cosas todo el tiempo. Las piezas empezaban a encajar. La invitación inesperada, la calidez forzada, las preguntas específicas sobre mi área de práctica. No me habían invitado a celebrar la nueva casa de Amanda. Me habían invitado porque necesitaban asesoramiento legal gratuito, posiblemente para algo éticamente cuestionable o incluso ilegal. Creo que deberíais trabajar con un abogado fiscal que se especialice en asuntos del IRS, dije firmemente. Estaría encantada de recomendar a alguien. No necesitamos recomendaciones, dijo Patrick, su voz endureciéndose. Necesitamos lealtad familiar, alguien que entienda la importancia de proteger lo que papá ha construido. ¿Qué está pasando exactamente con el negocio?, pregunté directamente. Si hay un problema serio con el IRS, necesitáis una representación adecuada, no un consejo extraoficial de un pariente.
Ahí vas de nuevo, suspiró Amanda dramáticamente. Siempre haciendo todo tan oficial y frío. Esto es familia, Birdie. La familia ayuda a la familia. La ética profesional existe por una razón, respondí. No puedo simplemente. Ética, la voz de mi padre se alzó. Pusimos comida en tu mesa y ropa en tu espalda durante 18 años y ahora quieres hablarme de ética cuando te estoy pidiendo un simple favor. No suena simple, repliqué. Suena a que estáis en problemas con el IRS y buscáis formas de ocultar activos o reestructurar retroactivamente, lo que podría ser potencialmente. Cuidado con lo que estás insinuando, interrumpió Patrick, su cara enrojeciendo. La tensión en la habitación estaba escalando rápidamente. Thomas se levantó abruptamente. Voy a ver cómo va el postre, murmuró antes de salir rápidamente hacia la cocina. ¿Cuál es su problema?, le preguntó mi padre a Amanda. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Solo está siendo sensible. Su familia es muy estricta con los asuntos de negocios. A diferencia de nuestra hija, añadió mi madre de forma mordaz. Soy estricta porque soy una abogada con obligaciones éticas, dije, sintiendo que mi propio temperamento aumentaba, y porque lo que estáis sugiriendo podría poner en riesgo mi licencia. Entonces, tu preciosa carrera es más importante que ayudar a tu familia, desafió Patrick. Eso no es justo, protesté. Ni siquiera sé exactamente qué me estáis pidiendo que haga porque no sois claros sobre la situación. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. Te estamos pidiendo que seas una hija leal por una vez en tu vida. Que uses tu elegante educación para ayudar a las personas que te hicieron quien eres. Que me hicieron quien soy, repetí incrédula. Me abrí paso en la escuela con un apoyo mínimo de cualquiera de vosotros. Construí mi carrera enteramente por mi cuenta. Aquí vamos con la rutina de la pobre y abandonada Birdie, Amanda puso los ojos en blanco. Siempre la víctima, ¿no es así? No estoy afirmando ser una víctima, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Simplemente estoy exponiendo hechos. Me pagué la universidad y la facultad de Derecho. Nunca os he pedido ayuda a ninguno de vosotros con mi carrera. Porque eres tan superior a nosotros, se burló Patrick. La señorita perfecta, que se cree mejor que el negocio familiar. Nunca he dicho eso, protesté. Simplemente elegí un camino diferente. Un camino que convenientemente te permite menospreciarnos, añadió mi madre. Y ahora, cuando necesitamos tu ayuda, te escondes detrás de la ética y las obligaciones profesionales. Esas no son excusas, insistí. Son consideraciones reales. Podría enfrentarme a la inhabilitación sí. Sí que, interrumpió mi padre. Si ayudas a tu familia a evitar impuestos innecesarios, si proteges el negocio que podría haber sido en parte tuyo si alguna vez hubieras mostrado algún interés. La conversación se estaba saliendo de control. Thomas regresó con la empleada doméstica, que comenzó a servir el postre en un silencio incómodo. Una vez que se fue, intenté una vez más ser razonable. Mirad, entiendo que estáis enfrentando algunos desafíos con el negocio. Si tan solo me decís exactamente qué está pasando, tal vez pueda sugerir algunas opciones legítimas o referiros a alguien que... No queremos una referencia, espetó Patrick. Queremos tu ayuda. Tu ayuda real, no la de un extraño que nos cobrará miles de dólares y podría no tener nuestros mejores intereses en el corazón. Y quiero ayudar, insistí. Pero necesito entender qué se me pide que haga, y necesito asegurarme de que sea legal y ético. Legal, ético, imitó mi padre sarcásticamente. ¿Crees que construí un negocio exitoso preocupándome por cada pequeña regulación? A veces tienes que trabajar alrededor del sistema para tener éxito. Un escalofrío me recorrió la espalda. Papá, ¿estás admitiendo prácticas comerciales ilegales? La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre enrojeció y mi madre desvió la mirada incómodamente. Patrick se quedó mirando su plato, de repente muy interesado en su postre. Solo Amanda mantuvo el contacto visual conmigo, su mirada endureciéndose por segundos. Creo, dijo lentamente, que necesitas decidir ahora mismo dónde están tus lealtades, Birdie. ¿Eres una de nosotros o no?
En ese momento, mirando alrededor de la mesa a mi familia, personas que me habían subvalorado y manipulado consistentemente toda mi vida y que ahora me pedían que cometiera un potencial suicidio profesional y posiblemente actos criminales para ayudarlos, supe mi respuesta. No puedo ayudaros a infringir la ley, dije en voz baja. No lo haré. El silencio que siguió a mi negativa fue ensordecedor. El rostro de mi padre se tornó de un rojo peligroso, mientras que los labios de mi madre se apretaban en una delgada línea de desaprobación. Patrick parecía un niño al que se le ha negado un dulce, todo labios fruncidos y ojos furiosos. Pero fue Amanda quien reaccionó de la manera más dramática. Se levantó lentamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Pequeña zorra desagradecida, dijo, su voz inquietantemente tranquila. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. ¿Qué ha hecho exactamente esta familia por mí, Amanda?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Ignorar mis logros, menospreciar mi carrera, hacerme sentir menos valiosa que tú y Patrick en cada oportunidad. Ahí vas de nuevo con la rutina del pobrecita de mí, escupió. Siempre la víctima, siempre la mártir. ¿Tienes idea de lo agotadora que eres? De lo hartos que estamos todos de tu actitud de superioridad moral. No creo que sea mejor que nadie, dije. Solo no comprometeré mi ética ni mi carrera por el chanchullo en el que papá y Patrick se hayan metido. Chanchullo, bramó mi padre. ¿Te atreves a llamar a mi negocio un chanchullo? He construido algo real, algo duradero, mientras tú mueves papeles y te llamas a ti misma importante. Respeto lo que has construido, papá, dije. Pero si el IRS está investigando, debe haber una razón. Y si me estás pidiendo ayuda para ocultar activos o evadir impuestos, eso no es algo de lo que pueda ser parte. No te estamos pidiendo que hagas nada ilegal, insistió Patrick, aunque sus ojos esquivos decían lo contrario. Entonces sed específicos sobre lo que estáis pidiendo, desafié. Porque hasta ahora todo lo que escucho son peticiones vagas para ayudaros a lidiar con el escrutinio del IRS sin involucrar los canales legales adecuados. Mi madre, que había estado relativamente callada, finalmente habló. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, Birdie. Todas las oportunidades que te dimos. No pude evitar soltar una risa corta e incrédula. ¿Qué oportunidades, mamá? ¿Qué sacrificios? Pagasteis toda la educación de Amanda y le comprasteis un coche. Financiasteis cada idea de negocio que Patrick tuvo, sin importar lo descabellada que fuera. Pero cuando se trataba de mí, me decían que me las arreglara sola. Sabíamos que podías manejarlo, respondió, su justificación tan débil ahora como lo había sido cuando tenía 18 años. Siempre fuiste tan independiente. Independiente por necesidad, corregí, porque aprendí temprano que no podía contar con ninguno de vosotros para recibir apoyo. Este es el agradecimiento que recibimos, murmuró mi padre. Por criarte, por poner un techo sobre tu cabeza. Hicisteis lo mínimo requerido por la ley, dije sin rodeos. Y ahora me estáis pidiendo que arriesgue mi licencia, mi reputación y posiblemente mi libertad para ayudaros a ocultar dinero del gobierno. Eso no es lealtad familiar. Eso es explotación. Amanda, que había estado dando vueltas a la mesa mientras discutíamos, se detuvo de repente detrás de mi silla. Te crees tan perfecta, ¿verdad? La buena hija, la abogada ética, mirándonos desde tu pedestal moral. Nunca he afirmado ser perfecta, dije, girándome para enfrentarla. Solo estoy tratando de mantener la integridad profesional. ¿Integridad profesional?, imitó con una mueca. ¿Qué hay de la integridad familiar? ¿Qué hay de apoyar a tu sangre cuando te necesitan? Hay límites, Amanda, dije, poniéndome de pie para que estuviéramos cara a cara. Líneas legales y éticas que no cruzaré, ni siquiera por la familia. Me miró con un odio tan crudo que casi di un paso atrás. Siempre has estado celosa de mí, siseó. Siempre has resentido que mamá y papá me quisieran más. La acusación era tan retorcida que casi me reí. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que estoy celosa de ti? He pasado toda mi vida tratando de ganar una fracción del amor y el apoyo que siempre os han dado libremente a ti y a Patrick. Y fracasaste, dijo cruelmente. Porque eres imposible de querer, Birdie. Fría, rígida e imposible de complacer.
No soy yo quien está pidiendo a un miembro de la familia que cometa un potencial suicidio profesional ahora mismo, señalé. Eso me parece bastante imposible de querer. Algo en Amanda se rompió. Su rostro se contorsionó de rabia. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se estrelló contra mi mejilla con tal fuerza que me tambaleé hacia atrás. La bofetada resonó en el comedor, seguida de jadeos, no de horror, sino de aprobación. «Tienes 10 minutos para largarte de mi casa», gruñó Amanda, su rostro a centímetros del mío. Para mi sorpresa, mis padres comenzaron a reír. Mi padre incluso aplaudió en apreciación de la muestra de dominio de Amanda. «Esa es mi chica», se rió, poniéndola en su sitio. Mi madre asintió de acuerdo. Llevaba años necesitando eso. Patrick sonreía de oreja a oreja. Apuesto a que la señorita abogada perfecta no se lo esperaba. Estaban disfrutando de esto, mi humillación, mi dolor. Esto era entretenimiento para ellos. Y en ese momento cristalino de revelación, algo dentro de mí que había estado doblado y tenso durante décadas finalmente se liberó. Sentí una extraña calma invadirme, del tipo que viene con la certeza absoluta. Estas personas no eran mi familia en ningún sentido significativo de la palabra. Eran individuos tóxicos que compartían mi ADN, nada más. Y no tenían poder sobre mí a menos que yo se lo diera. ¿Sabéis qué?, dije en voz baja, buscando mi bolso debajo de la silla. Creo que me iré. Buen viaje, espetó Amanda, volviendo a su asiento triunfante. Thomas había permanecido en silencio durante toda la confrontación, su rostro una máscara de incomodidad. Ahora estaba de pie torpemente junto a la entrada del comedor, pareciendo que quería intervenir pero no sabía cómo. Mientras recogía mis cosas, mi familia continuaba con sus burlas. «No esperes que te invitemos a más funciones familiares», dijo mi madre con aire de suficiencia. «No es que se te vaya a echar de menos. Y no creas que puedes volver arrastrándote cuando te des cuenta de lo sola que estás», añadió mi padre. «La lealtad es una oferta de una sola vez en esta familia». Pero ya no estaba escuchando. Estaba buscando en mi bolso, mis dedos cerrándose alrededor de la carpeta que había traído, casi como una ocurrencia tardía. La carpeta que ahora se sentía como un escudo y una espada en la batalla a la que no sabía que estaba entrando. Saqué el expediente de mi bolso lentamente, deliberadamente, mis movimientos tranquilos a pesar del caos a mi alrededor. Mi familia todavía lanzaba insultos, todavía disfrutando de lo que percibían como su victoria sobre mí. Al principio no se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, demasiado absortos en su momento de triunfo. Siempre le dije a Richard que ella era la egoísta, le decía mi madre a Amanda. Desde que era pequeña, siempre pensando en sí misma en lugar de en la familia. Quizás ahora aprenda que no es tan especial como cree, añadió Patrick con una sonrisa burlona. Coloqué la carpeta sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo. La cubierta de Manila tostada era anodina, pero el sonido de alguna manera atravesó su regodeo. 4 pares de ojos se volvieron para mirarla, luego a mí. ¿Y eso qué se supone que es?, preguntó mi padre, su voz todavía engreída, pero con un nuevo filo de cansancio. Información, respondí simplemente. Sobre Townsend Construcción y sus prácticas financieras durante los últimos 3 años. El color se desvaneció del rostro de mi padre tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. La sonrisa arrogante de Patrick vaciló, reemplazada por una mirada de confusión y creciente horror. ¿De qué estás hablando?, exigió Amanda, pero su voz había perdido parte de su convicción. Abrí la carpeta y comencé a colocar los documentos uno por uno. Extractos bancarios que muestran transferencias de fondos entre cuentas de la empresa y cuentas personales sin un propósito comercial legítimo. Declaraciones de impuestos con ingresos significativamente subdeclarados. Facturas por trabajos que nunca se realizaron, utilizadas para justificar retiros de efectivo. Firmas falsificadas, algunas de las cuales parecen ser mías, en documentos corporativos. Cada documento que colocaba sobre la mesa parecía bajar la temperatura de la habitación otro grado. Mi padre había pasado de la ira sonrojada al terror ceniciento. Patrick estaba congelado en su asiento, con los ojos muy abiertos y en pánico. ¿Cómo conseguiste eso?, logró preguntar finalmente mi padre, su voz apenas un susurro. No importa cómo los conseguí, dije uniformemente.
Lo que importa es que existen y pintan un cuadro muy claro de fraude fiscal, malversación y posiblemente robo de identidad, si esos son realmente intentos de mi firma. No tenías derecho a investigar nuestro negocio, tartamudeó Patrick. No investigué nada, dije con veracidad. Estos documentos llegaron a mi atención a través de un colega que notó irregularidades en una transacción que involucraba a vuestra empresa. Una vez que los vi, no pude ignorarlos. Me volví para enfrentar a mi hermana, que miraba los papeles con una mezcla de conmoción y comprensión creciente. Así que, cuando dijiste que tenía 10 minutos para salir de tu casa, pensé que era justo informaros de que a todos vosotros solo os quedan 5 minutos. ¿5 minutos para qué?, preguntó mi madre, su voz chillona de alarma. 5 minutos para empezar a explicaros, respondí con calma. Porque ya he denunciado estas irregularidades a las autoridades competentes. Vas de farol, dijo mi padre. Pero no había convicción en su voz. No voy de farol, le aseguré. Presenté una denuncia formal ante la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina del Fiscal General del Estado la semana pasada. También proporcioné copias de todos estos documentos al Consejo de Ética de mi bufete para protegerme de cualquier implicación en vuestros chanchullos, particularmente dadas las firmas falsificadas. ¿Le harías eso a tu propia familia?, jadeó mi madre, agarrándose las perlas en un gesto tan melodramático que habría sido cómico en otras circunstancias. Dejasteis de ser mi familia hace mucho tiempo, dije, la verdad de las palabras asentándose en mis huesos. Os convertisteis en personas que comparten mi ADN pero no mis valores, mis luchas o mi vida. Y cuando me invitasteis aquí esta noche, no fue por amor o por el deseo de reparar nuestra relación. Fue para usarme, para hacerme cómplice de vuestros crímenes. Amanda se había quedado muy quieta. Su comportamiento triunfante se había evaporado por completo. Estás mintiendo sobre haberlo denunciado, insistió, aunque su voz temblaba ligeramente. No lo harías. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa junto a los documentos. Los investigadores tienen mi ubicación ahora mismo. Si no regreso a mi coche sano y salvo en los próximos 20 minutos, o si envío una señal de socorro, estarán aquí con órdenes judiciales en menos de una hora. Están particularmente interesados en esas firmas falsificadas, papá. El robo de identidad que involucra a un oficial de la corte es un delito federal grave. Patrick se desplomó en su silla, toda la fanfarronería desaparecida de su cuerpo. Papá, ¿qué hacemos?, susurró, sonando de repente como un niño asustado en lugar del treintañero arrogante de momentos antes. Mi padre no respondió. Estaba mirando los documentos como si pudieran entrar en combustión espontánea si se concentraba lo suficiente. Hay 2 agentes federales en un coche al final de vuestra calle ahora mismo, continué, la mentira fluyendo fácilmente. No había agentes, pero mi familia no necesitaba saber eso. La denuncia formal se había presentado, pero la investigación aún estaba en sus primeras etapas. Me seguirán a casa para garantizar mi seguridad, y mañana por la mañana, vendrán aquí con preguntas y probablemente órdenes judiciales. Esto es una locura, balbuceó Amanda. Estás destruyendo a esta familia por algunos errores de contabilidad. ¿Errores de contabilidad?, repetí incrédula. Estos son crímenes financieros sistemáticos y deliberados que abarcan años. Y yo no estoy destruyendo nada. Todos vosotros lo hicisteis solos cuando decidisteis que las leyes no se aplicaban a vosotros. Thomas, que había estado en silencio durante toda la confrontación, de repente dio un paso adelante. Tiene razón, Amanda, dijo en voz baja. Todas las cabezas se volvieron hacia él en estado de shock. Perdona, dijo Amanda, su voz peligrosa. Te dije hace meses que las prácticas comerciales de tu padre iban a traer problemas, continuó Thomas, moviéndose para pararse cerca de mí en lugar de su esposa. La empresa de mi familia se negó a asociarse con Townsend Construction porque nuestra diligencia de vida financiera levantó demasiadas banderas rojas. ¿Lo sabías?, chilló Amanda. Lo sabías y no me lo dijiste. Intenté decírtelo, replicó Thomas. Pero no querías escucharlo. Dijiste que estaba siendo elitista y que tu padre sabía lo que hacía. Se volvió hacia mí. No sabía lo de las firmas falsificadas ni el alcance del fraude, pero sospechaba que algo no estaba bien. Llevo meses diciéndoles que consigan asesoramiento legal adecuado y limpien los libros antes de que sea demasiado tarde.
La revelación de que Thomas en realidad había estado tratando de guiar a mi familia hacia prácticas comerciales legítimas todo el tiempo fue sorprendente, pero no tanto como sus siguientes palabras. Ya he proporcionado algo de información a la oficina del fiscal general del estado yo mismo, admitió. Línea de denuncias anónimas. No podía estar asociado con este nivel de fraude, ni siquiera indirectamente. El rostro de Amanda se contorsionó de rabia. Traicionaste a mi familia, a tu propia esposa. Intenté protegerte, replicó Thomas. Te dije que te distanciaras de las finanzas de la empresa. Intenté convencer a tu padre de que corrigiera los problemas antes de que fueran descubiertos. Nadie me escuchó. La habitación cayó en un silencio atónito. La dinámica de poder había cambiado por completo. Mi familia, que minutos antes había estado unida en su burla hacia mí, ahora estaba fracturada y en pánico. Creo que es hora de que me vaya, dije, recogiendo los documentos de nuevo en la carpeta. Deberíais pasar la noche consultando con abogados de defensa criminal en lugar de conspirar para meterme en vuestros chanchullos. No puedes simplemente soltar esta bomba y marcharte, protestó mi padre, algo de su ira regresando, aunque atenuada ahora por el miedo. Necesitamos resolver esto como familia. No hemos sido una familia real durante mucho tiempo, respondí, sorprendida por lo poco que me dolía la admisión, y no hay nada que resolver. La investigación ya está en marcha. Lo mejor que podéis hacer ahora es cooperar y esperar clemencia. Birdie, por favor, intentó mi madre, alcanzando mi brazo. Cualesquiera que sean los problemas que hayamos tenido en el pasado, podemos superarlos. Todavía somos tus padres. Retiré suavemente su mano. La biología os hizo mis padres. Vuestras elecciones deshicieron esa relación. No volveré a contactar con ninguno de vosotros, excepto a través de mi abogado si es necesario para la investigación. Amanda, que había estado mirando a Thomas con la traición grabada en sus facciones, de repente se volvió hacia mí. Planeaste esto, acusó. Viniste aquí esta noche sabiendo que nos ibas a hacer esto. No, dije honestamente. Vine aquí esperando, tontamente, que por una vez me hubierais invitado por un genuino sentimiento familiar. Traje estos documentos como precaución, no con ningún plan de usarlos. Me obligasteis a actuar cuando dejasteis claro que el único valor que tengo para vosotros es como una herramienta para ayudaros a evadir las consecuencias de vuestras acciones. Recogí mi bolso y la carpeta y caminé hacia la salida del comedor. Nadie se movió para detenerme. Thomas se hizo a un lado para dejarme pasar, dándome un pequeño y triste asentimiento de reconocimiento. En la puerta, me volví una última vez. Por si sirve de algo, no siento ningún placer en esto. A pesar de todo, pasé la mayor parte de mi vida esperando que me vierais, me valorarais, me quisierais de la manera en que os queríais unos a otros. Esta noche finalmente me mostró que eso nunca iba a suceder. Con esas palabras, salí del comedor, atravesé el gran vestíbulo y salí por la puerta principal al aire fresco de la noche. Detrás de mí, podía oír voces alzadas mientras las acusaciones y la culpa comenzaban a volar. Pero por primera vez en mi vida, su caos ya no era mi problema. Me subí a mi coche con las manos temblorosas, pero con un corazón firme, sabiendo que finalmente me había liberado de los lazos tóxicos que me habían limitado durante tanto tiempo. Mientras me alejaba de la mansión de Amanda, no miré hacia atrás. Ya no había nada allí para mí. Y de alguna manera, esa comprensión se sintió más como una liberación que como una pérdida. Mis manos temblaban en el volante mientras me alejaba del barrio de Amanda. Una vez que llegué a la carretera principal, me detuve en el aparcamiento de una tienda de conveniencia y me quedé allí varios minutos, simplemente respirando. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación comenzaba a disminuir, dejándome agotada pero extrañamente lúcida. Llamé a Sofía como lo había prometido, aunque eran casi las 11 de la noche. Bird, ¿estás bien?, respondió de inmediato, la preocupación evidente en su voz. Estoy bien, dije, sorprendida al descubrir que era realmente cierto. Pero la cena fue peor de lo que podríamos haber imaginado. Le conté los acontecimientos de la noche, las preguntas manipuladoras, la bofetada de Amanda, la impactante revelación de que mi familia me quería allí únicamente para ayudarlos a evadir las consecuencias legales de sus acciones y, finalmente, mi decisión de alejarme para siempre, armada con la evidencia de sus crímenes. Madre mía, exhaló Sofía cuando terminé.
¿Estás realmente bien? ¿Necesitas que vaya? En realidad, sí, admití. No creo que deba estar sola esta noche. Una hora más tarde, estábamos sentadas en el sofá de mi sala de estar, con tazas de té en la mano. Sofía había llegado con helado y una feroz energía protectora que me hizo sentir segura por primera vez desde que recibí la invitación de Amanda. No puedo creer que les hicieras frente de esa manera, dijo con admiración. Después de todos estos años de su manipulación. Apenas puedo creerlo yo misma, admití. Algo se rompió dentro de mí cuando Amanda me abofeteó y todos se rieron. Como si toda una vida tratando de ganar su aprobación de repente pareciera absurda. Porque era absurdo, confirmó Sofía. Tú nunca fuiste el problema, Bert. Eran ellos. A la mañana siguiente, me reuní con el investigador del IRS que había contactado inicialmente sobre los documentos. El agente Reynolds era una mujer seria de unos 50 años que escuchó sin juzgar mientras explicaba el intento de mi familia de involucrarme en sus crímenes financieros. Hiciste lo correcto al presentarte, me aseguró. Y documentar la conversación de anoche fue inteligente. Establece que rechazaste sus intentos de involucrarte en una posible actividad criminal. ¿Tendré que testificar contra ellos?, pregunté, la realidad de la situación asentándose pesadamente sobre mis hombros. Posiblemente, reconoció. Pero la mayoría de estos casos terminan en acuerdos de culpabilidad en lugar de juicios. La documentación que proporcionaste es bastante convincente por sí sola. Durante las siguientes semanas, la investigación avanzó con un impulso propio. Mi padre y Patrick fueron acusados formalmente de múltiples delitos financieros, incluyendo evasión de impuestos, fraude y robo de identidad relacionado con las firmas falsificadas. Mi madre fue nombrada como persona de interés debido a su papel como contable de la empresa. La noticia golpeó duramente los círculos empresariales locales. Townsend Construction había sido un nombre respetado en Boston durante décadas, y su caída en desgracia fue noticia en las publicaciones de la industria. Evité leer la cobertura tanto como fue posible, centrándome en cambio en mi propio proceso de curación. 3 semanas después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de Thomas. Estaba solicitando el divorcio de Amanda y había proporcionado evidencia adicional a los investigadores sobre las irregularidades financieras que había presenciado. Me agradeció por tener el coraje de enfrentarme a la familia cuando él solo había podido hacer denuncias anónimas. Debería haber dicho algo esa noche cuando Amanda te abofeteó, escribió. Fui un cobarde y lo siento. Te merecías algo mejor. Su disculpa, la única que recibiría de alguien relacionado con esa noche, significó más de lo que esperaba. Respondí brevemente, deseándole lo mejor y agradeciéndole por su honestidad final, pero dejando claro que no tenía interés en mantener contacto con nadie relacionado con mi antigua familia. Amanda intentó contactarme varias veces, primero con mensajes airados y acusatorios, luego con súplicas llorosas de reconciliación, finalmente, con amenazas apenas veladas. Bloqueé su número y dirección de correo electrónico e instruí a la recepcionista de mi bufete para que no le pasara sus llamadas. Los acercamientos de mi madre fueron más sutiles. Tarjetas enviadas a mi oficina, mensajes dejados con conocidos, incluso un ramo de flores en mi cumpleaños con una tarjeta que decía simplemente, el amor de una madre es para siempre. Doné las flores a un asilo de ancianos cercano y tiré la tarjeta sin responder. Mi padre y Patrick, enfrentando graves cargos criminales, no hicieron intentos de contactarme directamente. Aunque escuché a través de mi abogado que su abogado había preguntado si estaría dispuesta a hacer una declaración de apoyo familiar antes de la sentencia, me negué. A medida que pasaban los meses y los procedimientos legales contra mi familia avanzaban, me concentré en reconstruir mi vida sin el peso de sus expectativas y manipulaciones tóxicas. Me sumergí en mi trabajo, ganando elogios de los socios principales por mi dedicación y estándares éticos. Amplié mi círculo de amigos, aceptando invitaciones que anteriormente podría haber rechazado debido a obligaciones familiares. Lo más importante es que comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Lavigne me ayudó a comprender que la dinámica que había soportado no era solo una disfunción familiar ordinaria, sino un patrón de abuso emocional que había moldeado mi percepción de mí misma y mi valía. Has pasado toda tu vida tratando de ganar un amor que debería haberse dado libremente, observó durante una sesión particularmente difícil. Ese no es tu fracaso, es el de ellos.
6 meses después de la confrontación, mi padre y Patrick aceptaron acuerdos de culpabilidad que incluían multas sustanciales, libertad condicional, y para mi padre, 18 meses en una prisión federal. El negocio familiar se disolvió, sus activos se vendieron para pagar la restitución a clientes defraudados y las multas fiscales. Me enteré a través de canales legales que el divorcio de Amanda y Thomas se había finalizado, y que ella se había visto obligada a vender la mansión cuando la familia de Thomas le cortó el apoyo financiero. Mi madre se había mudado con su hermana en New Hampshire, aparentemente diciendo a los parientes que yo había abandonado cruelmente a la familia en su momento de necesidad. Nada de esta información me causaba ya dolor. Era como leer sobre extraños en un periódico, medianamente interesante, pero en última instancia irrelevante para mi vida diaria. Lo que sí importaba era la familia que estaba construyendo para mí misma, no de sangre, sino de elección y conexión genuina. Sofía siempre había sido como una hermana para mí, pero ahora nuestro vínculo se fortaleció aún más. Me acerqué más a colegas que compartían mis valores, formando amistades que se extendían más allá de las horas de oficina. Me ofrecí como voluntaria en una clínica de ayuda legal que ayudaba a víctimas de abuso financiero, a menudo padres o cónyuges mayores que habían sido explotados por miembros de la familia. El trabajo era desafiante pero profundamente gratificante, permitiéndome usar mis habilidades profesionales para ayudar a personas que habían sido manipuladas por aquellos que deberían haberlas protegido. Un año después de esa fatídica cena, fui ascendida a socia de pleno derecho en mi bufete. En la cena de celebración, rodeada de colegas que genuinamente respetaban mi trabajo y amigos que realmente se preocupaban por mí, me di cuenta de que nunca me había sentido más segura o valorada en mi vida. Por Birdie, brindó Sofía, levantando su copa, quien nos enseñó a todos que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de lo que te hace daño, incluso cuando, especialmente cuando, está disfrazado de familia. Mientras las copas chocaban alrededor de la mesa y cálidas sonrisas brillaban en mi dirección, sentí que la última sombra persistente de mi familia tóxica finalmente se levantaba de mi corazón. No solo había sobrevivido a su rechazo y manipulación, sino que había prosperado a pesar de ello. La verdad que finalmente había abrazado era tan simple como profunda. La familia no se define por el ADN, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Las personas que me habían dado la vida nunca me habían dado esos elementos esenciales, pero los había encontrado en otros lugares y había construido algo más fuerte y auténtico que lo que había perdido. A veces, la familia que creas es más real que la familia en la que naces. A veces, alejarse no es rendirse, es el primer paso para encontrar dónde perteneces verdaderamente. Y a veces, defenderse no es solo un acto de autopreservación, es una afirmación de que mereces algo mejor de lo que te han dado. ¿Alguna vez han tenido que tomar la difícil decisión de distanciarse de miembros tóxicos de la familia? Compartan su experiencia en los comentarios. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite oír que está bien priorizar su propio bienestar. Gracias por escuchar mi viaje y recuerden, son dignos de respeto y amor genuino, sin importar lo que cualquier otra persona intente hacerles creer.